A final de los años 90, el Ecuador estaba en una muy crítica situación económica. Se habían conjugado una serie de factores. En primer lugar estaba el niño. Tuvimos un fenómeno del niño absolutamente devastador. En segundo lugar, hubo una caída en el precio del petróleo a niveles mínimos. Estábamos en una crisis bancaria muy importante que se había comenzado por el año 1995 y se estaba complicando cada vez más. Y había un gobierno, un presidente de la República, en que estaba en manos de una asamblea porque los partidos que lo habían apoyado estaban en la oposición. Entonces había dificultades en la gobernabilidad y había una situación económica pavorosa. Todo eso se sumó y lo que teníamos es desempleo, pesimismo, la pobreza se disparó, empezó una de las primeras oleadas masivas de migración del país. La verdad, la situación a fines del siglo pasado era realmente preocupante. El año 99 fue un año muy complicado. Y además teníamos la amenaza de la guerra con el Perú, que era una prioridad importante para el país. Desde el momento en que decidí ser candidato hasta el momento en que juré como presidente, el petróleo se derrumbó en su precio, el niño destruyó las otras exportaciones y entonces llegamos a una inflación altísima, la más alta de América Latina. Teníamos un déficit de 7 puntos del PIB, huelgas por todos lados porque no estaban pagados los salarios. En esas condiciones asumí. No nos prestaban de afuera y no exportábamos petróleo y no exportábamos banano por el fenómeno del niño, ni café ni cacao tampoco por el fenómeno del niño. Entonces había muy pocos dólares y había muchísimos suques. Eso hace que suban dos tipos de precios, de los bienes y servicios que se compran con los sucres y del dólar. Entonces la moneda se devalúa violentamente. La inflación que había estado hacia mediados de los 90 había ido trepando, ya estaba en el orden del 30%. Siguió subiendo y en momentos que hizo crisis llegó incluso un momento a estar al 100%. Era una situación de angustia permanente. Todo hogar tenía una angustia permanente de que tenía que hacer que el sueldo le alcance el mes siguiente y tenía que reducir sus compras. En segundo lugar, era imposible planificar al futuro. Lo que hacía cada país en el mundo prácticamente era buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y eso el Ecuador lo intentó. Pasamos muchísimos meses negociando y lamentablemente no pudimos concretar una solución. En esas circunstancias, un préstamo con el Fondo Monetario Internacional exigía o el corte de subsidios o el incremento de impuestos. Y eran decisiones que en la circunstancia en que se vivía era imposible tomar. Cuando luego de tantas negociaciones llegué personalmente a la conclusión de que por ahí no había salida, teníamos que cambiar de paradigma. Y entonces empecé a buscar una alternativa distinta y fue la dolarización. El sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Yo me acuerdo que mi primera impresión fue, no puede funcionar eso, sería como tener un país sin una constitución. Yo fui muy crítico con la dolarización al inicio. Porque no me sonaba lógico que una economía pueda funcionar sin una moneda propia. La una vía que el gobierno golpee muy duramente al gasto público, reduzca el gasto público, tome medidas de austeridad y de reestructurar la economía, pero no había apoyo en la legislatura. Yo siempre vi que la dolarización necesitaba 3 patas, como que fuese una mesa. Una pata era la pata social, es decir, que la gente la aceptara. Y como ya lo estaban haciendo, el 70% de la economía estaba dolarizada, esa ya estaba conseguida. Segundo, faltaba la pata económica, que consistía en un análisis profesional, técnico, bien hecho, que nos demostrara que la dolarización podía hacerse, que iba a dar resultados. La pata política, la viabilidad política. No se podía anunciar una dolarización si es que no había los votos en el Congreso para sustituir al Banco Central, nombrado por el Congreso, independiente del Ejecutivo, que estaba en contra, y para aprobar lo que terminaron llamándose la Ley Trole 1 y Trole 2. Era todo el esquema jurídico que permitía que un país diseñado para trabajar en sucres pudiera ahora trabajar en dólares.
La primera pregunta que nos hacíamos todos es, ¿qué va a pasar al día siguiente? Se anunció que nos dolarizábamos a 25,000 y al día siguiente el mercado financiero estaba tranquilo y todo el mundo negociaba sucres a 25,000 por dólar. Fue impresionante la velocidad en la que se adaptó el tipo de cambio. Fueron meses de confusión, pero poco a poco todo el mundo se fue acostumbrando a los nuevos valores y se normalizó la situación y llegamos a una estabilidad que no habíamos tenido por muchos años. Si vemos desde el momento de la dolarización hasta el 2014, en esos 14 años, hay una importante recuperación de la economía de la crisis y crecimiento con estabilidad. Fue un periodo de oro, podemos decir, en la economía nacional. La economía ya estaba dolarizada a 25,000. Es interesantísimo, pero del 9 de enero al 13 de marzo, la economía se había dolarizado. Ya se había acostumbrado a vivir con 25,000. Se empezó a consolidar el salario. La inflación tiene un aumento los primeros meses de dolarizados, pero poco después empieza a caer la inflación y los salarios empiezan a dejar de perder poder adquisitivo y eso cambia el país. Anunciada la dolarización, tomada la decisión, nosotros creíamos que el país se estabilizaba de una manera muy rápida y así ocurrió. Al día siguiente ya no había colas en los bancos, la gente ya no corría a comprar nada, estaba estable. Los mayores beneficios que ha habido, primero es la estabilidad. En segundo lugar, los choques económicos que han habido por la caída del precio del petróleo, de la producción petrolera, la subida de la deuda externa, etcétera, no han sido tan graves como antes de tener la dolarización. Ahora, una familia que tiene ingresos estables puede decidir si la plata le da para tomar una hipoteca, comprar una casa, o para comprar un automóvil, o para financiar los estudios de un hijo. Antes esas cosas eran imposibles. Y eso fue el milagro de la dolarización, que frenó la inflación. La inflación ahí cayó a 9, algo, fue de un dígito, y me parece que habían sido 20 años en que no habíamos tenido una inflación de un dígito. La inflación nunca ha vuelto a ser de 2 dígitos en el Ecuador. Y eso es un mundo distinto en el cual los precios se vuelven una costumbre y ya nadie espera que los precios suban. Y eso es algo que no entienden la diferencia los jóvenes actuales con los que vivimos los locos años de inflación de los 80s y 90s. La dolarización trae ventajas para 3 sectores importantísimos que constituyen la vida del país. Para los trabajadores les estabilizó la economía y con ese salario la gente podía comprar cosas a crédito que antes no les daban a crédito porque pensaban que no iban a tener plata para pagar. Para las empresas tuvieron tasas de interés de nivel internacional y tuvieron una inflación bajísima. Entonces pudieron planificar a mediano y largo plazo. Y desde el punto de vista fiscal, con gobiernos y con políticos incoherentes, populistas, irresponsables, aprobaban presupuestos desfinanciados que financiaban con impresión de billetes, con lo cual le metían gasolina a la inflación. Como no podían ya imprimir dólares, les pusimos una camisa de fuerza, con lo cual se consiguió una muy buena disciplina fiscal, sobre todo en los primeros 7 años. El país dolarizado es normalmente un país más abierto que otros al mundo para atraer capitales. Supóngase usted, si con un país dolarizado, si uno es colombiano, dice, puedo invertir en el Ecuador en certificados de depósito porque estoy garantizado de una rentabilidad tal en dólares. Entonces, eso es mucho más seguro de lo que le puede ofrecer un banco colombiano. Crecimos mucho más los 5 años siguientes a dolarizarnos que probablemente los 20 años anteriores, si se lo mide a nivel por habitante. Entonces tuvimos inflaciones más bajas y mayor crecimiento. Y eso es la unión de las 2 cosas centrales para reducir pobreza. La gente apoya la dolarización no porque la tomó mi gobierno. No tiene nada que ver con la situación política. La apoya porque le beneficia. La gente no es tonta. Y se da cuenta de los beneficios que tiene. Y por eso no quieren ni oír de cambiar de moneda. Imagínese usted una decisión, primero, que dure 25 años. Segundo, que sea respetada por todos los gobiernos que vinieron después. Tercero, que tenga el apoyo del 90% de la población o más. Es una cosa insólita en el Ecuador. Mi gobierno duró 18 meses.
y tomó dos decisiones cruciales, varias diría yo, pero por lo menos la paz con el Perú y la dolarización. En ambos casos, el país estuvo a la altura de las circunstancias. Es decir, fuimos capaces de cooperar. Esa es la gran lección que debemos aprender a nivel cívico. Fueron iniciativas del Ejecutivo, con un presidente que las conducía, que logró armar una mayoría en el Congreso para aprobar esos proyectos, que fueron bien recibidos por la gente, que fueron apoyados y bien comentados por la prensa. Entonces, si pudiéramos tener más proyectos de esos, el Ecuador sería diferente.